STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Kaixo guztioi eta ongi etorri gaur ere bai STEM Labera. Nos encontramos en un lugar lleno de historia, de energía y sobre todo lleno de pasión. Los que nos estáis viendo lo habréis reconocido al instante, pero para todos aquellos que solo nos estáis escuchando, fuera se escuchan cánticos, late un corazón rojo y blanco. Nada más y nada menos estamos en San Mamés, la casa de nuestro querido Athletic Club. La verdad es que yo todavía no me lo puedo creer, todavía recuerdo como si fuera ayer cuando fui a la final del campeonato de investigación del mundo y la bandera que me dejaron llevar fue la de este mismo club. Pero hoy no venimos a hablar de goles, no venimos a hablar de fútbol, venimos a mostraros que también en este equipo tenemos un montón de mujeres que desde la ciencia, desde la tecnología y desde los datos juegan un papel fundamental tanto dentro como fuera del campo, impulsando la innovación, impulsando la conexión con la afición y sobre todo la estrategia digital y bueno, impulsando los colores rojiblancos. Este es un capítulo muy especial porque queremos demostrar que la tecnología y los números también están presentes donde menos lo esperamos, en especialidades consideradas más de letras como puede ser el marketing, la comunicación o la gestión deportiva. Y es que al final la innovación y la investigación no entienden en absoluto de lugares, pueden estar tanto desde un laboratorio hasta un estadio de fútbol. Así que sin más dilación, nuestra invitada de hoy es un verdadero ejemplo de ello. Ella es graduada en Administración y Dirección de Empresas y su curiosidad la ha llevado a especializarse en análisis digital y estrategia. Tiene experiencia como Data Analyst y hoy en día forma parte del equipo del Athletic Club como Digital Analyst, un rol desde el que contribuye a que el club siga creciendo dentro y fuera del campo. Ella es Patricia López Esteva. Kaixo, Patricia. Hola, Kaixo. Bueno, eskerrik asko, bihotz-bihotzez, San Mameseko ateak irekitzeagatik. Es un verdadero lujo tenerte aquí hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por querer que forme parte de este proyecto tan interesante. ¿Qué tal estás? Pues la verdad que un poco nerviosa. Es la primera vez que hago una entrevista así que... Bueno, ya somos dos, así que no te preocupes por eso. Bueno, mi primera pregunta es una pregunta un poco obligada. Yo te he presentado, tienes un currículum increíble, pero ¿quién dirías tú que es Patricia? Pues bueno, pues Patricia es una chica que con 18 años empezó a estudiar Administración y Dirección de Empresas en la universidad y empezó a ver que le gustaban las asignaturas de marketing, sobre todo. O sea, fue lo que más me llamó la atención de la carrera. Y entonces por eso hice la especialidad de marketing y al terminar la carrera hice el máster de marketing digital. Y pues después de eso empecé unas prácticas en una agencia de marketing digital que hacía analítica digital. Y pues poco a poco el camino me empezó a llevar hacia los datos, hacia la analítica digital y después de esa agencia empecé en el Athletic, donde llevo ya casi 2 años. Qué locura las vueltas que da la vida, ¿eh? Oye, si echamos para atrás a ese comienzo, ¿tú de niña te hubieras imaginado que ibas a trabajar en marketing, en estrategia, o te sonaban esas palabras siquiera? No. La verdad es que yo entré a ADE porque me gustaba la asignatura de economía, se me daba muy bien y decía, me encanta. ¿En el bachillerato? Sí, sí. Fíjate. Entonces decía, me encanta, es maravilloso y es lo que yo quiero hacer. Entonces yo cuando entré a la carrera dije, no me gusta en absoluto. O sea, ¿En serio? Sí, no me gusta en absoluto la contabilidad, no me gustan las finanzas, pero bueno, pues seguí para adelante y pues lo fui sacando todo muy bien, hasta que encontré las asignaturas pues, de estrategia, de marketing y dije, vale, esto sí me gusta. Entonces, pues poco a poco fui buscando un poco mi camino y para nada es lo que hubiera imaginado en un principio. Es que yo creo que está como un poco mitificado a veces, ¿no? Como que tienes que tener una luz que te ilumine, tener súper claro toda la vida y en realidad yo creo que muchas veces ni a día de hoy sabemos qué queremos ser. Total, o sea, al final yo envidio un montón a la gente que lo tiene claro, porque yo cuando tenía 18 años no sabía lo que quería hacer y si me preguntas a día de hoy con 27, creo que tampoco quiero, o sea, sé que quiero ser en 10 años. Me gusta el camino que tengo ahora mismo, me encanta mi trabajo y quiero seguir formándome, pero igual que hace 4 años no esperaba estar donde estoy, no puedo saber dónde estaré. Y esto de sueños locos, por ejemplo, los niños que quieren ser astronautas o así, ¿tú qué decías que querías ser? Profesora. ¿Ah, sí? Sí. Pero luego me di cuenta de que no tenía paciencia para trabajar con niños. Es que hace falta, ¿eh?
Bueno, a mí me parece que es súper importante la educación, pero justo estábamos comentando en el anterior episodio lo importante que es, que en ese caso tiene que ser súper vocacional para mí, que al Sí. final es que es el futuro. Sí, yo también lo considero. ¿Y tú te considerabas en el bachillerato y así ya más de mayor que eras de ciencias, de letras? No, yo siempre he considerado que era de letras y al final en ADE hay un montón de asignaturas de números y las que son de números puros me costaron mucho. Es que O sea, realmente esa separación está un poco como mal hecha, ¿no? Porque al final hay ciencia, hay números en toda la todos vida. lados. Sí, sí, o sea, ADE puede parecer una carrera de letras, pero es que hay un montón de números. O sea, y si no se te dan bien las matemáticas, hay asignaturas de matemáticas. Pero sí que es verdad que no es la base de todo. Entonces, pues bueno, luego terminas encontrando números en cualquier sitio. Pero También, cuando algo te gusta, me refiero, o sea, es imposible que te gusten todas las asignaturas Claro. o todas las partes de tu trabajo. sí, a ver, al final, sobre todo en una carrera, tienes que tener claro a dónde quieres llegar. Entonces, pues en mi caso yo no lo tenía, pero poco a poco fui viéndolo y dije, vale, no me gustan las asignaturas de números o de matemáticas, pero me gusta el marketing. Y pues poco a poco, pues después de ese marketing puro que ves en la universidad, fui al digital, porque sí que vi que era el camino, que era el futuro, por decirlo, y realmente era lo más completo que podía hacer. No, pero cuando dices marketing digital, que a los que no somos del campo nos suena un poco así a chino, ¿qué dirías que es o cómo se aplica el marketing digital? Claro, es que al final el marketing digital, yo creo que por desconocimiento todo el mundo dice, no, son las redes sociales. Las redes sociales son marketing digital. No, o sea, es que el marketing está en cualquier punto de una estrategia de una empresa. Y al final yo creo que es todo. O sea, es desde cualquier tipo de comunicación que haces a tu cliente o a tu público objetivo, o sea, ya estás hablando de marketing, aunque no lo sepas. Es verdad, ¿eh? También te iba a decir que, bueno, no sé si sabes, pero a los de medicina siempre nos dicen que somos los de letras de las ciencias. Así que yo me siento súper identificada, que lo sepas. Bueno, y sobre estos años de universidad, que, bueno, te iba a decir, yo lo recuerdo como si fuera ayer, pero porque yo me gradué el año pasado. Pero, ¿qué recuerdo tienes tú? A ver, yo tampoco hace tantos años que me gradué, pero ya está lejos. Pues la verdad que... No muy lejos, ¿eh? Más de lo que me gustaría. La verdad que lo recuerdo los 2 primeros años como algo difícil, o sea, muy complicado. Al final llegas nuevo a un sitio que no es el colegio, no son las asignaturas a las que estás acostumbrados y es que al final, como has dicho, no te tiene que gustar todo. Entonces, sobre todo el primer año había un montón de asignaturas que no me gustaban nada. Entonces no las recuerdo con nada de cariño y fueron años pues que no volvería con mucho gusto. Pero cuando ya empiezas a encontrar tu sitio y empiezas a encontrar lo que te gusta, pues ya lo ves mejor. Y ya poco a poco pues vi hacia dónde quería ir y todo me ha llevado a donde estoy ahora. También porque el primer año igual es como más genérico o así, y luego Sí, se va enfocando igual, sí, ¿no? eso es que al principio das asignaturas muy genéricas, muy poco realistas también luego sobre la aplicación del día a día, entonces poco a poco ya vas viendo esa aplicación. Claro, al final también es como la base, ¿no? Eso que es. te hace falta para Sí. luego construir. Yo espero que no nos estén viendo mis profesores de los primeros años, pero yo te confieso que a mí también me costaba mucho más, igual asignaturas con menos sentido como puede ser anatomía o así, que es algo que hay que estudiar, hay que saber, Sí. que luego lo que son las verdaderas asignaturas, Sí, lo más que lo ves que te encuentras. en el día a día, es que luego es muy diferente lo que ves en la universidad a lo que terminas trabajando. Sí, ¿y tú ya lo viste eso en las prácticas que dices que hiciste? O... Sí, mira, sobre todo en las prácticas del máster, que es donde realmente entré en una agencia de marketing digital y ya empecé a ver cómo es el día a día, o sea, muy poco de lo que ves en la carrera. Vale. De marketing realmente lo utilizas. Específico marketing porque al final lo que ves de ADE lo puedes trabajar si te especializas más en otro tipo de rama, pues como la contabilidad o las finanzas. Pero marketing, pues es que al final, hasta que no lo vives, no lo aprendes. Oye, ¿y en qué hiciste el máster? Pues hice el máster de marketing digital, entonces Vale. ahí fuimos dando asignaturas pues, de todo tipo, desde la parte más estratégica hasta la parte más analítica
que es lo que finalmente he terminado haciendo. ¿Y tú notaste mucho cambio de lo que es la carrera después del máster? Porque hay muchísima gente que tiene miedo a una vez termino la carrera, ¿qué hago? ¿Empiezo a trabajar? ¿Hago un máster? Pues en mi caso lo tuve fácil porque llegó el COVID, entonces estaba muy complicado. Por ejemplo, la típica duda es, vale, y empezaré a trabajar donde haga las prácticas de la carrera. Claro. Entonces, en mi caso llegó el COVID y es que era imposible trabajar en ningún sitio si acababas de empezar. Sí, sí, sí. Entonces, pues lo más lógico en mi caso fue seguir estudiando. Y yo es que tenía claro que quería tirar hacia ahí, entonces, pues bueno, aproveché la oportunidad y... O sea, tú viviste el final de la carrera con la pandemia. Sí. Y te quedaste sin graduación. Exacto. Menuda faena, ¿no? Sí, la hicimos pues un par de años más tarde, pero, la recuperaste. Pero con mascarilla y todo, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. O sea, todavía no... No, fue el post-COVID que había las mismas restricciones que casi al principio. ¿Y la del máster también? La del máster yo creo que ya no teníamos mascarilla. Te iba a decir, si no te vemos una graduación. No, la del máster no teníamos mascarilla ya. Al principio del máster sí. Y luego empezaste a hacer las prácticas durante el máster. Eso es. Oye, ¿y tú cómo viviste ese salto de repente de ser estudiante al mundo laboral? Porque es algo a lo que la gente tiene muchísimo miedo una vez terminas de estudiar. Pues la verdad es que yo tenía muchas ganas, porque cuando encima el máster empieza como un poco más tarde, empiezas en noviembre y fueron como meses que no tenía nada que hacer y yo tenía ganas de seguir aprendiendo. Entonces fue empezar el máster y tenía muchísimas ganas de hacer prácticas y poder entrar en el mundo y ser útil, ¿no? Y hacer cosas y aprender, sobre todo aprender, que creo que es lo más importante al principio. Que aunque nos pensemos que estamos empezando y que no tenemos ni idea, lo más importante es aprovechar el reto y empezar en una empresa donde puedas nutrirte del conocimiento de tus compañeros. Entonces, pues bueno, yo entré en una agencia pequeñita donde éramos 10 personas, que al final era como una familia, un equipo pequeño. Entonces fui aprendiendo de todo lo que ellos sabían y yo entré por el marketing digital, pero ellos tenían un área de analítica digital y pues de aprender de lo que ellos hacían, yo terminé especializándome y centrándome en esa parte. Claro, es que yo creo que el equipo que te rodea también es súper fundamental de cara al crecimiento y hasta las cosas que te apasionan, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo me acuerdo que en la primera semana que estuve en la agencia dije, vale, yo voy a hacer proyectos de marketing digital, pero ¿vamos a hacer algo de analítica? O no, porque bueno, hay que formarse, hay que poco a poco hay que ir viéndolo. Y fue como, vale, pues entonces cuando se pueda me encantaría. Y... Bueno, yo creo que esa iniciativa está súper bien, porque muchas veces cuando no se ha hecho algo antes, la gente igual tiene miedo como a preguntar por ello o así. Sí, a ver, yo soy súper miedosa y me dan bastante pavor los pasos grandes, pero sí que creo y he aprendido estos años que aunque algo te dé miedo hay que hacerlo. Y sobre todo hay que intentar que no sea un miedo bloqueante, que sea un miedo que digas, vale, lo voy a hacer aunque lo haga con un miedo terrible. Pero lo hago y sé que lo he hecho y me llevo esa experiencia. Entonces es un poco lo que intento seguir y desde que empecé es lo que he hecho. Hombre, es que el miedo al final es inevitable, ¿no? Pero lo que está en tu mano es lo que tú dices, Eso es. de que puedes elegir, aunque sea con miedo, pero hacerlo con miedo. Eso es. Y luego de repente terminas trabajando en el Athletic Club. ¿Qué se siente? Pues la verdad es que es algo que no me hubiera imaginado nunca. ¿Verdad? O sea, para mí es súper guay, es un trabajo súper chulo, es un proyecto impresionante. O sea, pues eso, no me lo hubiera imaginado nunca. Claro, porque tú sabías de pequeña que existían este tipo de trabajos. Yo creo que no. Claro, es que yo no tenía ni idea porque todo el mundo siempre dice las 4 mismas cosas, ¿no? Ingenieros, médicos y poco más. Sí, sí, totalmente. O sea, al final yo ahora mismo trabajo en un equipo de gente que no entra dentro de esas 4 profesiones típicas. Claro, Entonces... en los colegios los niños no suelen decir digital analyst. Es verdad, pero con lo chulo que es, yo creo que es porque no saben que existe. Yo igual tampoco sabía que existía. Por eso ni yo. ¿Y tu día a día cómo es? O sea, ¿para ti qué es ser digital analyst? Porque yo no tengo ni idea. Pues yo al final me encargo de la analítica digital de los canales digitales del Athletic. Eso se traduce en que todo lo que pasa en las páginas web
y en las aplicaciones que tiene el Athletic bajo su ecosistema, porque el Athletic es mucho más que lo que pasa en el campo, son muchos activos digitales, todo lo que pasa ahí, yo me encargo de que recojamos esos datos. Vale. Entonces, quiere decir, ¿qué hacen los usuarios cuando entran a la página web del Athletic? O cómo interactúa un socio con su choco de socio y con sus procesos que tiene habilitados de manera digital. Entonces yo me encargo de que todos esos datos, de manera anónima, se recojan y sepamos cómo se comporta el usuario en esa web, para de esa manera poder anticiparnos a lo que el usuario va a querer. Si, por ejemplo, vemos que el socio consume un contenido de cierta manera, pues se intenta ir un paso por delante y anticiparse a esa necesidad y ofrecerle ese contenido antes de que realmente sepa que lo necesita. Claro, o sea, en realidad todo se traduce como en una mayor conexión con la afición, ¿no? Sí, al final es conocer bien cómo llega esa afición a todos tus canales digitales, ¿no? Qué fuerte, qué interesante. ¿Y cómo es te surgió la oportunidad? Es complicado de explicar, ¿eh? Pues la verdad que yo estaba en la agencia haciendo proyectos de analítica digital y pues resulta que el club detectó que tenía esa necesidad y empezaron a buscar y pues contactaron conmigo. Y yo cuando contactaron no me lo creía. O sea, claro, ¿no te pensaste que era un mail de spam? O... La verdad que no me lo creía y sinceramente es lo típico que dices, yo no voy a trabajar nunca en el Athletic, no me van a coger. Porque es que lo ves idílico. Es verdad, ¿eh? No deja de ser una empresa más, pero desde fuera es que... Bueno, es que es un sentimiento, yo creo que sobre todo para los que somos de Vizcaya, ¿no? Ese es el tema, que es idílico porque es el Athletic. En mi casa no se podían creer ni que iríamos a estar aquí hoy, así que imagínate. En la mía al principio tampoco. Claro, ¿a ti qué te dijeron en casa? Estaban todos flipados. Y claro, al principio no podíamos decir nada. Bueno, porque seréis del Athletic en casa. Claro. Ah, vale. Claro, es que no hay otra opción. Entonces, o sea, yo me acuerdo de la vez que llamé a mi novio y le dije, me van a hacer una entrevista en el Athletic. Y se tuvo que sentar, me dijo, a ver, ¿cómo que te van a hacer una entrevista en el Athletic? Entonces, al final es pues lo que has visto siempre imposible, que no sabías ni que se podía hacer en el Athletic, porque igual no se ve esa parte. Hay muchísimo trabajo detrás de lo que es un club de fútbol, entonces no piensas que vayan a necesitar un perfil así. Claro, también yo creo que es una parte muy chula toda esta del backstage, ¿no? Porque hay muchísima gente que igual le apasiona lo que es el deporte o que son súper fans del Athletic, todos por supuesto, y no se plantean poder llegar a trabajar desde otros caminos, que a veces los sueños no son como te los imaginas. Sí, no, totalmente. O sea, al final es que puedes llegar de cualquier manera. Entonces, pues yo no me hubiera imaginado cuando tenía 18 años que iba a terminar trabajando de analítica digital, que igual es la parte que en el máster menos profundizaron. No me imaginé que era algo que iba a terminar haciendo. ¿Y tu proyecto favorito de los que hayas desarrollado? ¿Cuál sería? A ver, es que al final no es un proyecto, no son proyectos como tal, vale. O sea, es un proyecto. Entonces es un trabajo continuo. Vale. Entonces, un trabajo muy importante a nivel de club, porque es la base para la toma de decisiones de muchísimas acciones. Claro. O sea, a nivel de negocio, de ticketing, de entradas, de Club Athletic, uno de los negocios que tenemos. O sea, al final es clave conocer cómo interactúa el usuario con tu canal o con tu página web para poder ofrecerle lo que él necesita. Claro. Entonces es clave para el club poder saber cómo se consumen esos contenidos, qué campañas están funcionando, cómo llega el usuario a cada contenido que tú le ofreces. Entonces es un poco como la parte previa a esa estrategia, es la base para poder tomar muchas decisiones. Bueno, es muy bonito formar parte de eso, ¿no? Sí, es muy guay, es un proyecto muy chulo. ¿Y lo que a ti más te gusta de tu trabajo, qué dirías que es? Eso que dices, joder, este es el motivo por el que me levanto por la mañana. Es una pregunta difícil. La verdad es que o sea, yo me encargo desde la parte más técnica de asegurarme, como he dicho, de que tengamos todos esos datos hasta la visualización posterior de ella. Entonces,
me gusta mucho, es guay el proceso en el que dices, vale, esta estrategia que hemos definido de queremos recoger estos datos se traslada en esta visualización. Entonces es bonito poder ver, vale, es que están funcionando estas campañas y lo sabemos porque hemos hecho bien las cosas al principio y hemos recogido los datos como los teníamos que recoger. Claro, entonces, eso te queda como una satisfacción. Sí, ¿no? es chulo cuando ya ves el proceso entero y dices, esta es la traducción de lo que he estado haciendo estos meses. Claro, el impacto real, ¿no? Eso es. Qué bueno. Y el poder trasladar esas conclusiones al resto de departamentos y poder decir, no, mira, este es el escenario. ¿Y el otro lado de la moneda, lo que más te cueste a ti en tu día a día? Pues mira, no es algo que me cueste ahora mismo, pero yo cuando entré al Athletic yo no tenía la parte técnica de la analítica digital. Vale. Y fue o sea, yo entré sabiendo que hacía falta y para formarme en ella, entonces al principio me daba pánico. Normal. Me daba muchísimo miedo porque yo era algo que nunca había hecho en la agencia. En la agencia había un perfil que era más técnico y era quien se encargaba de ello. Entonces yo al final, yo era la parte más estratégica y posterior de esos datos, entonces no estaba acostumbrada y al principio me daba muchísimo miedo. Pero ahora he hecho la vista atrás y digo, es que lo que he crecido profesionalmente en estos 2 años y lo que he podido aprender es impresionante. O sea, me daba mucho miedo, tuve que formarme, y me sigo peleando con ello a día de hoy, porque al final nunca cierras esa parte y nunca terminas de aprender, pero o sea, al final es algo positivo que me llevo. Hombre, yo creo que lo desconocido da como vértigo siempre. Sí. Pero también te digo que muchas veces está como mitificado que tú estudias y luego trabajas, cuando en realidad es que en cualquier trabajo hoy en día nunca paras de formarte. No, total. O sea, yo tanto en la agencia como en el Athletic no he parado de hacer formaciones. O sea, al final tienes que seguir formándote, sobre todo en algo digital que está creciendo constantemente, que las cosas cambian. O sea, hay que seguir formándose, hay que tener ganas de formarse. Hay mucha gente que no le gusta, pero creo que es imprescindible en trabajos como el mío. O sea, hay que estar al día de todo y tener ganas de seguir ampliando un poco el horizonte. Hombre, sin exámenes se hará más fácil, ¿o qué? Sí, totalmente. ¿Y cómo ves tú el papel de la mujer o la presencia de mujeres en lo que es tu campo? Pues la verdad que, claro, es complicado especificar cuál puede ser mi campo porque está muy relacionado con el marketing, pero también con el análisis de datos. Pues bueno, la verdad que yo he tenido la suerte de que en la agencia en la que entré había mucha presencia de mujeres y sí que es verdad que considero que a día de hoy no hay tantas mujeres como podría haber en muchos departamentos de este estilo, pero bueno, poco a poco pues las cosas van avanzando hacia Claro. ese camino. Quizás antes era muchísimo más difícil, pero bueno, poco a poco creo que se van abriendo caminos en realidad, sí, ¿no? Eso es. Yo también lo veo como con mucho optimismo, que cada vez también se van animando más. Sí, yo creo que antes era mucho más, había cosas más encasilladas en las 4 profesiones que has mencionado antes, que es como Sí, lo total. típico, pues estaba muy encasillado. Creo que ahora a día de hoy se están abriendo horizontes mucho más. Yo tenía mucha curiosidad por preguntarte si tú habías tenido algún referente como dentro de todo este camino. Si conocías a alguien, igual profes de la carrera o en tu familia. Jo, ¿qué va? No, la verdad, Fíjate, no. pues a mí me parece que son súper importantes, pero que no siempre tenemos igual como referentes tan cercanos, ¿no? Sí, yo creo que hay en ámbitos que es bastante más difícil tener referentes así. Entonces sí que es verdad que a medida que vas trabajando en más sitios, vas conociendo más gente, que puedes utilizar más de referente. Oye, yo siempre digo que para mí mis referentes en investigación fueron sin ninguna duda mis aitas, porque aunque ninguno son investigadores en realidad y su trabajo no tiene nada que ver, pero nunca han parado de hacerse preguntas, intentar buscar nuevas maneras de hacer que el mundo sea un lugar mejor. Y yo creo que eso es la investigación también. Pues sí. Y que los referentes a veces piensas que es algo muy grande y que muchas veces es la gente que nos rodea. Sí, totalmente. Sobre todo los que hacen que el mundo sea un sitio mejor. Sobre los datos tengo mucha curiosidad, porque se habla mucho de los datos, que hay periodicidad, ¿no?, en los resultados anuales y así. ¿Tú tienes esa sensación de que hay algún momento del año que se nota como más conexión
con la afición, con los usuarios? A ver, la verdad que es que depende muchísimo del momento deportivo. O sea, en el caso del Atleti todo va muy ligado. Entonces, tanto para los contenidos de una noticia en la página web, tanto para la venta de entradas, procesos que puedan tener abiertos los socios, por ejemplo, o sea, todo va muy ligado al momento deportivo. Así que es verdad que, por ejemplo, en verano, que no hay fútbol, no deja de haber datos. Fíjate. Entonces, quiero decir, siempre hay contenidos. Decir lo contrario. No, siempre hay contenidos que transmitir a la afición, siempre hay algo que contar o siempre hay algo en lo que seguir avanzando. Entonces, aunque no haya fútbol, sigue habiendo mucho trabajo. Claro, que dura mucho más que los 90 minutos en el campo. Sí, eso es. Y echando un poco la vista hacia el otro lado, pasando un poco el pasado al futuro, ¿tú cómo ves todo este campo tuyo? ¿En continua evolución con la inteligencia artificial y todo? A ver, la verdad es que está constantemente creciendo. O sea, desde que yo empecé en la analítica digital hasta ahora, las cosas han seguido evolucionando y creo que es que van evolucionando día a día y a pasos agigantados. Yo sí que es verdad que en mi día a día no utilizo la inteligencia artificial para la parte de configuración, pero sí que es verdad que considero que hay que estar muy atento porque cada vez más están empezando a integrarlo con muchísimas herramientas de las que yo utilizo. Entonces, ahora, por ejemplo, hay herramientas de visualización de datos, que al final es parte del análisis, donde se integra la inteligencia artificial y es capaz de contestarte a una pregunta como ¿cuántos usuarios ha habido en este pueblo concreto? Entonces, la inteligencia artificial te lo responde. Sí que es verdad que son datos que tú ya tienes, pero te facilita ese trabajo. Se dice mucho que la inteligencia artificial es el futuro, pero casi que ya es el presente, ¿no? Sí, totalmente. Sí que es verdad que seguimos teniendo muchísimas cosas que hacer nosotros, entonces hay en partes donde no llega. Sí, pero yo creo que no es que vaya a reemplazar, sino que se va a convertir en una herramienta. Sí, yo sí que creo que cada vez más. La verdad que, como te he dicho, es que en la visualización está empezando a ser parte ya de esa visualización. Entonces, a medida que vaya creciendo eso, el usuario, o sea, nosotros mismos también empezaremos a acostumbrarnos más a utilizarla. Bueno, de hecho, también es tener en cuenta que el propio usuario, en vuestro caso, en mi caso paciente, también lo utiliza. Claro. Entonces eso cambia mucho las reglas del juego. Sí, o sea, por ejemplo, en lo que es la analítica digital se está empezando a comentar que, por ejemplo, las fuentes de tráfico de una página web, que es desde donde entra el usuario, que puede ser Google, puede ser una red social, puede ser una noticia de otra página web, pues es que ahora ChatGPT está empezando a salir en esos canales. ChatGPT o el resto de... Y cada vez más alto, ese es el tema. Entonces ya la gente busca ahí y la inteligencia artificial te responde, te recomienda y eso ya empieza a salir en los datos. O sea, yo creo que hay que aceptar que es algo que ha llegado para quedarse. Sí, totalmente. Y que lo único que se puede hacer es formarse para aprovechar al máximo, porque es una súper herramienta. Totalmente de acuerdo. Oye, no sé si sabías, pero en este podcast tenemos una sección que es muy especial porque no solo queremos, antes hablábamos de referentes, es que a mí me parece surrealista que exista gente como tú, ¿no? Y que no lo conozcamos todo el mundo, claro. Pero no solo queremos dar a conocer los referentes cercanos que tenemos aquí en Vizcaya, sino que queremos que pues los jóvenes, que es un momento que tienes un montón de dudas sobre el futuro, pues que tengan la oportunidad de preguntarte directamente. Así que hemos ido a la Facultad de Sarrico a preguntar a los estudiantes qué dudas tienen y te hemos traído un par. ¿Te animas? Sí, claro. Pues vamos con la primera. Veamos. A ver, tenemos aquí a Carlota Ibáñez, estudiante de ADE, y te quería mandar el siguiente mensaje. ¿Cómo supiste, después de una carrera tan, en vez de tan de números, tan más de letras, cómo supiste qué tipos de salidas había relacionadas más con la estadística, con la matemática? Pues la verdad que es algo que no te cuentan, ¿no? O sea, es muy complicado saber, bueno, es que en una carrera como ADE hay infinitas salidas. Claro. Entonces, no es, quizás cuando yo hice
la carrera, todavía menos se hablaba de las posibilidades que había. Es que salías y eras a finanzas o a un banco o contable. Que es lo que todo el mundo imagina. Eso es. Entonces sí que creo que con cómo está evolucionando todo, como hemos dicho, sobre todo con la inteligencia artificial, con el análisis de datos, creo que poco a poco se están empezando a saber más entre la gente las posibilidades que hay después de cada carrera. Entonces, yo creo que la clave para poder saber todas estas posibles salidas es plantearte qué quieres hacer, qué te gusta hacer y en base a eso buscar opciones donde formarte, porque creo que es la clave para poderte terminar especializando en algo de estadística, de análisis de datos. Hay que seguir formándose y hay que tener muchas ganas de querer aprender. Yo a Carlota le diría que para mí la clave es preguntar, porque yo creo que la gente es mucho más cercana de lo que nos imaginamos y que si te gusta un trabajo, imagínate que van y te preguntan a ti, por ejemplo, que en general la gente es que está súper dispuesta a contar qué es lo que hace. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento y también mucho miedo a preguntar. O sea, al final muchas veces nos creemos que todo el mundo sabe igual lo que hacemos o que a la gente le va a parecer una tontería que le preguntemos por lo que hace. Entonces, sí, yo creo que al final puede ser muy interesante preguntar a profesores. Claro, y porque más allá... suelen ser profesores que además de dar clase están trabajando en empresas reales. Entonces creo que eso les puede abrir mucho la mente. Claro, es que eso no lo piensa la gente cuando está en la uni, que su profesor también tiene otro trabajo. Claro, es que yo creo que es algo que ves cuando estás fuera. Total. O sea, tienen una trayectoria por detrás mucho más amplia que simplemente ser profesor. Yo a mi hermano se lo digo siempre, pero no me hace caso. Que hay que aprovecharse de eso. Sí, es que yo creo que cuando eres joven al final te cuesta mucho más ver esas cosas, pero sí, hay que dar el paso. Y también que nos centramos mucho más en qué quieres estudiar en vez de en qué quieres trabajar. Sí, yo creo que es un poco lo que hemos comentado antes, es la clave, o sea, a dónde quieres llegar, no al final el proceso, es que el proceso es muy diferente. O sea, es que una persona con el mismo proceso puede terminar en 100 sitios diferentes. Bueno, ¿estás lista para la segunda pregunta? Sí. Estas no van a pillar, ¿eh? A ver. Tenemos aquí a Naroa Aguirre. Naroa es estudiante de marketing, también en Sarrico. Dentro Naroa. ¿Cómo fue ese salto a aplicar todo lo que has aprendido, lo que te has estudiado en una empresa y cómo te sientes en ese salto de, vale, ahora tengo que hacer esto y no sé muy bien cómo empezar? A ver, yo creo que lo que hay que tener claro es que nunca vas a aplicar todo lo que has estudiado en una empresa. Es que son dos mundos completamente diferentes. Y creo que cuando realmente vas a aprenderlo es cuando te pongas a ello. Entonces, hay que quitarle un poco el miedo a decir, ostras, me tengo que acordar de todo lo que he estudiado, tengo que saber hacerlo. No, es que lo que has estudiado, hasta el momento en el que no lo hagas práctico, no te lo vas a saber. Entonces las cosas cambian muchísimo. Vas a aprender en una empresa concreta donde te enseñen algo concreto, porque la teoría al final es súper diferente a la práctica. Y luego también que la vida muchas veces es mucho más de actitud, ¿no?, que de lo que es el conocimiento puro y duro. Totalmente. O sea, puede ser que no tengas toda la formación necesaria para un trabajo, pero si tú tienes actitud, quieres sacarlo adelante, quieres seguir aprendiendo, o sea, al final la gente a tu alrededor también te va a facilitar mucho el trabajo. Nosotros siempre decimos que en nuestro campo no es quien más sabe de medicina, sino quien tiene ganas de ayudar y se va a poner a buscarlo. Totalmente. Porque, joder, qué guay, ojalá haber podido charlar de estas dudas cuando era estudiante. A mí también me hubiera venido muy bien, ¿eh? No, esto es como un consultorio, pero todas aquellas personas que, bueno, que tengáis dudas, historias que contar o cualquier cosa que queráis decirnos o compartir con nosotros, no os olvidéis de que podéis escribirnos en nuestro Instagram, que es @stemaochak. Y nada, yo la verdad es que todavía me quedan un par de preguntas para ti en la retaguardia. Sí que me gustaría saber a qué consejo le darías tú a todas estas personas, ¿no?, como Naroa, como Carlota, que están a punto de comenzar, o qué consejo te hubiera gustado oír a ti antes. Yo creo que lo que más me hubiera gustado saber y lo que más hubiera agradecido es que no hay un camino correcto.
no hay un camino correcto ni un proceso correcto. Cada uno tiene su camino, cada uno necesita su tiempo y cada uno va a vivir su propia experiencia. Entonces, yo, por ejemplo, la experiencia que he vivido es algo que no me hubiera imaginado al terminar mi carrera, pero creo que cuando empiezas a andar ese camino, el simple hecho de andarlo ya te sigue marcando el siguiente camino. Yo, si no hubiera empezado el máster, no hubiera hecho las prácticas donde las hice, no me hubiera especializado en la analítica digital y no hubiera terminado en el Athletic. Entonces creo que, aunque las cosas den miedo al principio, hay que tirarse a la piscina. Sé que parece súper tópico decirlo, pero es que hay que hacer las cosas, hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo y atreverse. Y luego también que no hay un tiempo, que a veces No, pensamos como que vamos tarde a todo, ¿no? Totalmente no. O sea, al final es que tu vida puede cambiar totalmente o puedes encontrar tu camino con 18, con 25, con 40, los años que sean. Es que nunca es tarde para encontrar lo que te gusta. Totalmente. Yo el consejo por mi parte sería, y es yo creo que mi mayor lección de este último año, que también hay que aprender a disfrutar del camino. Sí. Que muchas veces vivimos, pues cuando eres estudiante, pensando, no, porque cuando haga el máster, Sí, no, cuando totalmente. trabaje. Y la vida es eso que pasa mientras estás esperando a lo siguiente. Sí, sí, hay que saber disfrutar del momento y que lo que llegue ha llegado por algo. Y hay que vivirlo y disfrutarlo. Totalmente. Oye, ¿y un sueño que hayas cumplido en tu vida? Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Desde en lo personal, un viaje, un trabajo, algo que siempre habías pensado. Mira, ahora que estamos aquí en San Mamés... No te sería diría... grabar un podcast en San Mamés. No, ese no me lo había planteado nunca porque me parecía mucho más complicado, pero el hecho de que el Athletic ganara una Copa del Rey estando yo trabajando en el Athletic ha sido algo que es que no me hubiera imaginado en la vida. O sea, para mí ha sido un sueño y al final pues, ha sido un regalo muy chulo que disfrutar, porque ha sido un camino y está siendo un camino muy guay. ¿Cómo se vivió aquello? Con mucho trabajo. ¿Sí? Con muchísimo Pensaba que trabajo. ibas a decir con mucha locura, pero... Y con mucha locura, pero al final todo éxito o todo, porque al final terminó en éxito, pero todo camino conlleva muchísimo trabajo por detrás que no se ve. Al final todos son datos, ¿eh? Sí. Oye, y por el otro lado, un sueño que te quede por cumplir, algo que te gustaría, no sé, una vez en la vida. Creo que es algo que nunca he sabido responder. O sea, no, igual soy poco soñadora y no sabría decirte. O muy soñadora y no sabes elegir. También puede ser. Bueno, vamos con la siguiente sección de esta entrevista, que a mí me parece como muy emocionante porque es una conexión entre los diferentes referentes que vamos entrevistando. Y es que nuestra anterior entrevistada también ha querido dejarte su propia pregunta. ¿Estás preparada? Sí. Oye, yo te veo muy hecha para adelante, ¿eh? Live de las Fuentes te pregunta: hola Patricia, revisando tu formación y trayectoria, ¿cómo confluyen tu formación en ciencias empresariales con especialidad en marketing y la analítica de datos, en la que entiendo que hay muchos números y estadísticas para guiar las estrategias de marketing en una entidad tan simbólica como el Athletic? Vamos, ¿en qué se traduce todo esto? Pues la verdad es que yo creo que la formación que tengo me está ayudando a ser un poco la base de lo que hago en mi día a día. O sea, al final yo no trabajo en marketing, pero tener esa base de marketing y tener esa base de empresa que me dieron en la carrera me ayuda a que para mí sea mucho más fácil comprender el porqué de los datos que voy viendo en mi día a día. Al final yo me encargo de la analítica digital de los canales, pero son la base para las siguientes estrategias que se van definiendo. Entonces creo que me ayuda mucho a saber cuáles son las preguntas que hay que hacerse para empezar a recoger esos datos. ¿Sabes que eso es lo que dicen, que en la investigación es lo más difícil de todo? El saber cuál es tu pregunta, qué quieres responder. Es lo más complicado, es algo que también hablamos un montón en el día a día. Al final el problema no son, lo difícil no son las respuestas, es hacerte la pregunta adecuada.
Yo sé que tenemos trabajos súper diferentes, pero yo siento como que tienen un montón de similitudes, por ejemplo, en que también en la ciencia nunca es un proyecto concreto que hace una persona, sino la suma de todos los pequeños granitos de arena que se ponen entre todo el mundo. Y siento que en realidad lo tuyo es súper parecido. Sí, la verdad es que nunca lo había pensado y es muy bonito de ver, o sea, es chulo ver las similitudes. Yo creo que te vas a ir convencida de que tú también tienes un pequeño investigador dentro. Pero bueno, ahora no te vas a librar, ahora te toca a ti lanzarle tu pregunta a la siguiente entrevistada. No sé si la tienes preparada. Sí, la verdad que creo que va bastante unida con lo que hemos ido hablando. Lo que me gustaría saber es de todos los retos que se ha encontrado en su carrera, ¿cuál es el que más le ha hecho crecer y por qué? Y también, si ya mira hacia adelante, ¿qué es lo que espera de su carrera profesional y hasta dónde le gustaría llegar? Oye, qué pregunta más bonita, ¿eh? Tendremos que esperar al siguiente capítulo para poder resolverla, pero ha sido un verdadero placer estar hoy contigo, Patricia, de verdad, ¿eh? Lo mismo digo, he estado súper a gusto, y eso que al principio estaba nerviosa, pero creo que hemos tenido una conversación muy interesante y que puede ayudar mucho. Yo siempre pienso que las conversaciones así pequeñas en torno al café son las que cambian el mundo en realidad. Sí, yo soy totalmente fan de los cafés con amigas para salvar el mundo. Es que esto es un café con amigas en realidad. Sí, lo malo que no tenemos café. Bueno, que no lo hemos bebido con los nervios. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de esta catedral que tenemos aquí hoy. Bueno, no es mi casa, es la de todos los Athletic Sales. Es la casa de todo Vizcaya, ¿eh? Total. Yo creo que me voy a quedar con esa frase como mi mayor highlight. Bueno, y a todas las personas que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, muchísimas gracias por haber compartido este partido con nosotras. Ha sido un verdadero placer. No os olvidéis de que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify o en TikTok con @stemlab_Vizcaya o en Instagram con @stemahotsak. Y nos vemos en el próximo capítulo. Mila esker bihotz bihotzez, gaur ere bai gurekin egoteagatik, San Mamesen, ezaztu gure sare sozialetan jarraitu algaituzuela eta batez ere ezaztu zientziak zuen talentuaren beharra duela. No os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Eskerrik asko.